Dios los bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a dar el estudio en esta bonita tarde, mis hermanos, pero pues no sin antes también mandándoles un saludo cordial a todos ustedes que nos están viendo, pero sobre todo disponiendo el corazón y sobre todo las ganas de querer aprender. Porque debido a las circunstancias, pues estamos utilizando este sistema de aprendizaje, pero también es bueno porque hemos visto grandes resultados en este lapso. Como les menciono, mis hermanos, pues Dios me los bendiga, vamos a dar inicio, pero antes de cualquier otra cosa, quiero rogarles, hermanos míos, que me ayuden pues a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que nos instruya y que nos dé pues su consejo debidamente acertado como Él quiere y no como nosotros muchas veces queremos tomarlo, ¿verdad? Bien, vamos a orar, mis hermanos, en el nombre de Cristo. Padre Celestial, delante de usted estamos en esta bonita tarde, Señor, para darle gracias porque nos va a dar una enseñanza más. Un día más nos da de vida, pero también sé que hay un buen propósito en en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo. Quiero rogarle, Señor, que nos ayude a poder entender y discernir su palabra conforme al Espíritu Santo de Dios nos ayude. Que no se hable palabra humana o algo que nosotros queramos decir por nuestra propia cuenta, sino que sea el Espíritu Santo de Dios que nos instruya, que nos guíe y que nos lleve por el buen camino que es el correcto. Yo me pongo en sus manos, Señor, yo me quito de este lugar para que usted lo tome. Solo utilice mi voz, utilice, Señor, lo que este vaso le puede servir, Señor, para poder expresar su bendita palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, el tema de esta tarde, queridos hermanos, se llama los errores de Nabal en mi matrimonio. Bueno, al hablar de matrimonio, mis hermanos, estamos hablando de algo complejo. No quiero decir que sea un problema el matrimonio, pero en la mayoría de los matrimonios existen diferentes circunstancias, problemas, procesos, en los cuales pues nosotros pues tenemos que pasarlos como matrimonio. Si bien es cierto que nosotros en lo anterior, antes de que Dios nos rescatara, no todos, claro, teníamos un matrimonio pues muy desordenado. Insisto, no todos. Hay algunos que conozco que pues sí llevan, o al menos así se ve, ¿verdad? Un matrimonio, digámoslo así, ejemplar. Pero viendo las características que aquí la palabra de Dios nos enseña, pues quiero, y más bien yo entiendo que la mayoría de estos errores pues los tenemos, o algunos tal vez los podemos volver a tener. Por eso, mis hermanos, vamos a ver ciertas características que ahorita la palabra de Dios nos va a enseñar de este personaje que es Nabal, ¿verdad? Dicho esto, mis hermanos, Nabal, bueno, la historia de Nabal, pues algunos la conocen, ahorita la vamos a ir desarrollando, pero el significado de Nabal es necio e insensato, ¿sí? Ese es el significado de Nabal. Y como en algunos, vamos a decirlo así, como en algunos matrimonios, vaya tocando el mío principalmente, nosotros llegamos a ser insensatos o necios como primer error, digámoslo así, en un matrimonio. Porque llegamos a ser necios. Se nos dicen las cosas, cómo debemos de actuar, cómo debemos de decir, pero no, queremos hacerlo conforme a nosotros creemos que está bien. Y eso, pues, mis hermanos, nos convierte en unas personas necias o insensatas, pero que no queremos adquirir sabiduría. Por ejemplo, mis hermanos, este Nabal despreció la sabiduría.
¿sí? Porque su nombre lo dice, es insensato, ¿verdad? Miren, mis hermanos, en el Proverbios 1:7, en el libro de Proverbios 1:7 nos menciona que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña aquí la palabra de Dios? Que si nosotros ya tenemos la instrucción, ya tenemos como que el consejo, y no lo hacemos, llámese, pues digamos en el área matrimonial, pues nos estamos convirtiendo en insensatos, en un Nabal que no quiere sabiduría y desprecia la enseñanza. Porque yo reconozco, hermanos, que no llegamos más bien a los pies de Dios conociendo todo, es más bien nada en relación a cómo debemos comportarnos con nuestra esposa, con nuestra familia, etc. Entonces, tenemos ese mal hábito de querer hacer las cosas a nuestro gusto, a nuestro antojo, y lamentablemente nos sale mal. ¿Por qué se los menciono, hermanos? Porque he conocido algunas personas que no toman para nada en cuenta a su esposa, a su cónyuge, para una decisión, llámese de negocio, llámese de trabajo o llámese familiar. Porque decimos, yo soy la cabeza, yo soy el que manda, yo soy el que dispone y yo se hace las cosas como yo quiero. Ese es el concepto que nosotros llegamos a tener. Pero está errado, hermanos. Definitivamente al tomar una decisión por nuestra propia cuenta tendemos a equivocarnos. Primero, el primero que tenemos que conseguir, bueno, el consejo es el de Dios. Una vez conseguido ya se puede platicar familiarmente con la esposa, los hijos incluso. Bien, voy a hacer este negocio, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven? Etcétera, etcétera. Se llega a un consejo familiar, pero basado en la palabra de Dios, adquirimos pues, la sabiduría y a veces los que nos ayudan sí nos dan un buen consejo, sí, porque mira, no lo hagas porque te puede ir mal, etcétera. No hay una base, no hay un fundamento, entonces mejor no lo hagas. Casi siempre así nos dicen, ¿verdad? Dicen, bueno, pero más en fin, ahí tú sabes. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que acabamos terminando haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque las hicimos por nuestro gusto. Pero bueno, entonces mis hermanos, este personaje, Nabal, bueno, vamos a leer unos versos de la palabra de Dios que está en Primera de Samuel 25, Primera de Samuel 25, en el verso 2. En el verso 2 vamos a darle lectura el 2 y el 3. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Amén, hermanos. Bueno, pues ya oramos para que el Espíritu Santo nos dirija, mis hermanos, y bueno, entonces este personaje ya lo acabamos de leer, su nombre es Nabal. Entonces, pero qué, ya mencionamos uno de los errores que este Nabal despreció la sabiduría y la enseñanza, por lo cual pues una de las consecuencias de esas pues, son ser necios e insensatos, ¿verdad? Este personaje, como lo mencionamos aquí, nos dice que fue muy rico, ¿verdad? Era un hombre rico, un hombre adinerado, pero necio, insensato. Es decir, que lo único que tenía pues era dinero, ¿verdad? No recuerdo el personaje que lo leí en un libro que decía que hay hombres tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero.
Cuando yo lo escuché, digo, bueno, pues, entonces, ¿dónde está su pobreza? Ahorita lo vamos a ir viendo, donde verdaderamente está su pobreza. Entonces, hermanos, este Nabal fue un mal agradecido, ¿sí? Como punto 2, fue un mal agradecido porque vemos en las escrituras cómo David trató bien a sus pastores o a sus siervos cuando estuvieron con ellos. Sí, vamos a leerlo, mis hermanos, en 1 Samuel 25:7. 25:7 nos dice la bendita palabra: he sabido que tienes perdón. Sí, eso. Bueno, perdón, 25:15. Ay, es que está una, perdón, 25:15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Entonces, aquí muestra cuando andaban estos pastores en el campo, David no los trató mal, nunca les faltó nada, es decir, que no les hizo daño. Entonces, este varón fue un mal agradecido y cuando ellos estuvieron pues con ellos. Entonces, en nuestro caso, mis hermanos, yo no digo, bueno, fue mal agradecido él, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, veámoslo así, mis hermanos. Nosotros tendemos a ser mal agradecidos cuando algo en nuestra casa, bueno, vamos a decirlo familiarmente, nos ayudan a trabajar, nos ayudan con labores, digamos, domésticas, y llámese la esposa, los hijos, así, y somos mal agradecidos porque decimos, de haber sabido que lo hiciste así, mejor no lo hubieras hecho. Ahora que tanto pudiste haberte ganado, ¿verdad? Y bueno, lo he escuchado un sinfín de veces y diferentes características, mis hermanos. Yo no lo hago con el fin de molestar a nadie, ni sé la vida de nadie. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que somos muchas veces mal agradecidos, porque si David hubiese querido hacerle daño a los siervos de Nabal, bueno, pues les hubiera quitado sus ovejas y etcétera, pero él no fue así. O sea, él, a pesar de todo, fue una persona íntegra. Por algo Dios dice que buscó un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, debemos de ser siempre agradecidos. Dice el verso 7 de 1 de Samuel 25, dice, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Otro fundamento, mis hermanos, que él no trató mal a sus siervos, sus pastores de Nabal. Pero este personaje pagó mal por bien. Sí, mis hermanos. Y lo vamos a ver en ese mismo capítulo 25, en el verso 21. En el verso 21 nos dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiempo en el desierto, todo lo que tiene en el desierto, sin que nada les haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Entonces, hermanos, nosotros tendemos a tener ese error de pagar mal por bien, porque, bueno, no digo que todos, digo en la situación que solamente Dios conoce los corazones de cada quien. Sí, hermanos, porque se nos ayuda muchísimo, nuestras esposas nos ayudan mucho a veces en el trabajo, en varias áreas, y nosotros ahí salimos de mal agradecidos. ¿Y qué pasaría si nos dijera, bueno, pues me pagan mal por bien, pues ya no lo vuelvo a hacer? Pero a veces por amor, por la familia, por querer seguir adelante, es por ello que a veces ellos nos siguen ayudando. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con ellas, con todos los de la familia, hablando pues familiarmente, mis hermanos. Y aún no familiar, ¿por qué no? A veces nos hacen favores personas externas y pues pagamos mal
por bien, ¿verdad, mis hermanos? Pero bueno, sin embargo, pues ya Dios tocará nuestros corazones y nos hará, pues, mejores personas. Y bueno, vamos a ver, mis hermanos, en el punto 3, dice que Nabal era un hombre duro, un hombre áspero, y de malas obras. Lo acabamos de leer en el verso 2. Entonces, mis hermanos, dice que bueno, que la palabra de Dios, que él era muy duro o áspero. En la carta de los Tesalonicenses, mis hermanos, Colosenses 3:19, nos dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. ¿Verdad? Así nos dice la bendita palabra, que nosotros no seamos ásperos con ellas. Una persona áspera es un sinónimo de duro. Una persona dura es una persona áspera, que es poco delicado o amable en el trato a una persona, es antipática, en otras palabras o otros términos es despreciable. Así lo menciona el diccionario, un diccionario común. Que es una persona áspera, una persona dura. Y dice que sus obras eran malas. Hermanos, entonces yo aquí te puedo mencionar, conforme al Espíritu Santo nos guíe, que nosotros llegamos a ser muy ásperos o duros con nuestra familia. Vuelvo a repetir, no todos, pero hay personas seculares incluso que tratan bien bonito a sus esposas y viceversa. O al menos así se ve, ¿verdad? A lo mejor porque hay gente, no sé. Pero al menos se ve bien bonito, pues hasta se ve dulce, se ve bonito. Y nosotros, como cristianos, que deberíamos de tener ese ejemplo, ¿verdad? Deberíamos dar ese ejemplo a todas las personas que nos ven afuera y donde sea, aquí mismo en el templo. Llegamos a ser ásperos, Señor. Bueno, como el Señor nos dice en Colosenses 3:19, prácticamente Él nos está dando un consejo, maridos, o sea, nos está hablando a nosotros: amad a estas mujeres y no sean ásperos con ellas. Y bueno, eso hablando, digamos, en palabras cariñosas, en palabras dulces. Pero a veces hay acciones que nosotros tenemos, hermanos, que nos hace ásperos. Y bueno, sería un error que Nabal tenía, porque él dice que él era un hombre duro y de malas obras, o sea que hacía cosas no tan correctas, malas obras, ¿no? Entonces nosotros, mis hermanos, ahorita aquí nos está dando un consejo el Señor. Primeramente, no ser ásperos, y segundo, no hacer malas obras que nos afecte, que nos haga en su momento pues defraudar incluso a nuestra propia familia completa, porque sí, podemos cometer errores y podemos defraudar a nuestra familia y ya no nos verían con los mismos ojos que nos veían. Ven que cuando los pequeños, bueno, los niños son tan pequeñitos, el ídolo son los padres, o el padre, o a veces la madre, ¿verdad? Les gusta cómo es, cómo se viste, cómo casi imitan todo. Pero ¿qué pasa cuando ven algo que ya no les gustó? Decepcionan. El hijo se decepciona muchas veces del padre, porque si yo pensé que era correcto y anda haciendo hartas cosas que no debe. Son errores, hermanos, que debemos corregir, que debemos, pues sí, primeramente exponérselos a Dios y decir: Señor, pues yo ya no quiero ser así. Ciertamente, si usted me sacó de ese lugar es porque ya no quiere que siga yo así. Pero sin embargo, pues a veces llegamos a ser duros. Bien, mis hermanos, otro punto, a ver si nos da tiempo de dar unos 30 que por aquí tenía, a ver si nos da tiempo. Es en otra parte de Nabal,
Este también está un poco bien tremendo, mis hermanos. Nabal fue una persona tacaña. Bueno, aquí le decimos coda, ¿verdad? Él no tenía misericordia. Pues aquí lo dice, ¿verdad? Palabra de una persona de malas obras. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a leerlo en Primera de Samuel 25:11. 25:11 nos dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres que no sé de dónde son. O sea, vean que aquí ya los jóvenes habían ido a pedirle algo a Nabal, pues para David, ¿verdad? Pues yo pienso que algo de alimento pues, que él hubiese querido dar. Sin embargo, fíjese cómo contestó, dice, yo he de darles, ni los conozco. Entonces, nosotros, hermanos, podríamos llegar a tener ese error. ¿En qué forma? Solo por mencionar un ejemplo. Esperemos en Dios pronto reanuden también los congresos de jóvenes y demás. Ven que hay que hospedar. Y casi siempre, no digo que siempre, son los hombres, los varones, que no quieren hospedar. No digo que todos. Entonces, luego pues, ay no, ¿y dónde los vamos a meter? Y les vamos a dar de comer y les vamos a preparar el baño y demás. Yo voy a dejar mi cama para que otros se acuesten. Imagínense, hermanos. No queremos a veces desprendernos así de un desayuno para darles. Les voy a dar mi pan, así como decía Nabal. Si al final y con gente que ni conozco, y así con gente que ni conozco, ni conocemos. No, mis hermanos. Sin embargo, pues bueno, tenemos la fortuna, muchos tenemos la fortuna de buenas mujeres que no, sí, hay que hospedar y hay que proveerles lo que necesitan. Y aparte eso nos los han enseñado. Yo sé que muchos de ustedes ya han recibido ese estudio de dar. Y bueno, sin embargo, y no precisamente en un congreso, es para cualquier otra cosa. Han venido mis hermanos literalmente. Luego nos tocan y ¿quién es una persona? Dice, oye, no, ¿quién no tienen por ahí un pan que me regalen? Es que no he comido. Ah, caray. Entonces como que entra el miedito, ¿verdad? O el temor, pues ¿quién será esta persona? Nomás andará viendo lo mal puesto, como decimos. Sin embargo, mis hermanos, debemos de tener un corazón pues dispuesto para dar. Si te piden en la calle así un pan, pues hay que dárselo, mis hermanos. Hay que dárselo, pues si no nos va a pasar como Nabal, ¿verdad? Nabal fue un hombre pues muy tacaño, muy avaro incluso, porque si era rico, ese quería cada vez más y más y más. Y eso, mis hermanos, pues algo que nosotros, si es que lo tenemos, bueno, yo siento que sí lo tenemos, alguien de nosotros lo tiene. ¿Por qué? Porque por algo el Señor nos está hablando ahorita, por eso nos está enseñando. Que esta persona era una persona muy tacaña que no quiso darles, pero ni un pan ni a los jóvenes les dio un pan, los jóvenes que fueron a pedirle. Pero bueno, mis hermanos, sigamos adelante. Entonces, pero bueno, yo sé que se entiende bien qué significa ser tacaño, ¿verdad? Pero es una persona que se resiste o se muestra recia a dar o gastar. Esa es una persona tacaña, se resiste a dar. También es sinónimo de mezquino, de ruin y desventurado. Híjole, eso sí está tremendo. Entonces eso nos enseña, si es desventurado, que no es feliz. Una persona así que no da, que es tacaña, no es feliz, mis hermanos. Y entonces, ¿dónde entra nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde entra? Porque si nuestro corazón no está nuestro Señor Jesús, pues alguien más lo va a tomar, ¿verdad? Alguien más va a tomar ese lugar. Y pues yo de mi parte, yo no quiero eso. Bueno, vamos a ver más, mis hermanos.
También Nabal era una persona rica, adinerada. Bueno, aquí ya se los mencioné y lo vemos en el verso 2, que era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Era muy rico. Entonces, nosotros en ocasiones podemos ser ricos, sí, pero no de dinero, mi hermano, mis hermanos. Hasta han de haber dicho, pues ¿cuándo? Si no tengo más que vamos al día, ¿verdad? Miren, mis hermanos, pensamos que a veces es dinero la riqueza, ¿verdad? Que queremos ser ricos en dinero, pero no. Nosotros debemos ser ricos en misericordia, que tengamos el fruto del Espíritu Santo activo y varias cosas más, ¿verdad? Por eso aquí, yo de la frase que les mencioné ese rato, aquí vemos a un Nabal que era rico, pero pobre. Y vamos a leerlo bueno, ya lo leímos pero vamos a dar lectura nuevamente al verso 2 de Primera de Samuel 25, que dice que en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, y cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Bien, mis hermanos, entonces aquí yo quiero decirles esto, quiero que pongamos atención. Cuando yo digo que era rico o que seamos nosotros ricos, no estoy hablando de dinero, económicamente hablando, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra riqueza espiritual, ¿sí? Esa riqueza que a Dios le gusta o que quisiera poner en nosotros, esa riqueza que deberíamos de tener como hijos de Dios. Veamos, ¿qué nos dice el Proverbios, el libro de Proverbios 13:7? Proverbios 13:7, le voy a dar lectura en la versión del lenguaje actual, que dice: algunos dicen ser ricos y no tienen nada. Otros dicen ser pobres y nada les falta. ¿Se dan cuenta, hermanos? En esa riqueza quiero enfatizarme. Hay muchos que se dicen que tienen mucho dinero y sí lo tendrán, pero no tienen nada espiritualmente hablando. Son engreídos, codos, ávaros y varios aspectos más. Y el que dice ser pobre, nada le falta. Entonces, eso es la verdadera riqueza, mis hermanos. Si nosotros tenemos vida, tenemos ropa, como nos dice la palabra de Dios, que teniendo alimento y abrigo, debemos estar contentos con eso. Con eso deberíamos estar contentos. Sin embargo, muchas personas así están temerosas de que los van a asaltar, los van a secuestrar, y etcétera, 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 varias cosas así. Y no viven felices, no viven tranquilos. Y en su momento, una persona que se dice ser pobre, no lo es, mis hermanos, porque nada nos hace falta. ¿Sí? Lo dice así uno de las alabanzas que luego se quedan sin si lo tengo a él, nada me falta. Si lo tengo a él, lo tengo todo. O sea, ¿qué nos puede faltar? Si nos da de comer, nos da abrigo, nos da todo, definitivamente. Entonces, por eso es mejor ser pobre en dinero, pero no pobre espiritualmente. Vean lo que nos dice el Proverbio 28:6. En Proverbios 28:6, ya aquí lo tenía, pero se me quitó el papelito. Aquí está. 28:6 nos dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso, que el de perversos caminos y rico. Entonces, vean, mis hermanos, el ser íntegro es una riqueza que nosotros debemos atesorar. Lealtad, fidelidad, bueno, son sinónimos. Pero es mejor ser pobre
que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Entonces todos los ricos son perversos. No. También no hay que confundir. Simplemente aquí la palabra de Dios nos enseña que son tesoros que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Esos tesoros que verdaderamente hacen rico a una persona. Esos valores que pues sí deberíamos de tener. Antes se decía que todos los valores y la educación se adquirían en la escuela, y eso no es cierto. Se adquieren en la casa, se adquieren en el hogar, y si no los enseñamos, no los mostramos, pues vamos a tener pues digamos no tan correctas a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, Mateo 19, 16. Mateo 19, 16 al 24. Le vamos a dar lectura rápidamente. Entonces vino un joven y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres estar en la vida, guarda los mandamientos. Entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ay, mis hermanos, bueno, en el verso 23 nos dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Verdad? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero miren, mis hermanos, aquí este joven rico, porque bueno, así dice el título del joven rico, él sí quería llegar a la vida eterna, como aquí nos lo dice en el verso 17. ¿Cómo le hago para llevar la vida eterna? Ya le dijo el Señor cómo. Pero miren, cuando aquí el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces este joven se quedó pensando y dijo: no, pues tenía triste porque tenía muchas posesiones. No es que lo haya querido despojar o quitarle su riqueza. Lo que yo aquí puedo ver es lo que el Señor le dijo a este joven, le dio un acto, o le dio como probar su corazón de obediencia y de dadivosidad, o sea, de misericordia para con los demás. Yo me imagino, eso yo me lo imagino, que si hubiera obedecido el joven, hubiera sido aprobado por Dios, y más tarde le hubiera regresado su riqueza, porque pues ya saben que la consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia, las riquezas se añaden. Entonces, pero como no, este joven pues se entristeció y dijo: pues voy a perder todo. Esto se me imaginó económicamente, y nuestro Señor habló pues también espiritualmente, porque cuán difícil, ¿verdad?, que un rico entre en el reino de los cielos. Cuán difícil. Pero son personas ricas en maldad, en odio, no sé, tienen varias características que a Dios no le gusta. Porque si en ese caso, si los ricos se fueran a ir al infierno, pues entonces todos los pasados, los reyes que fueron ricos, se van a ir, ¿verdad? Porque fueron personas muy ricas. Abraham fue muy rico y sin embargo se consideró amigo de Dios. Entonces no, mis hermanos, no es la riqueza lo que los va a llevar a la perdición, sino la falta de obediencia y el amor hacia el dinero. Este joven le tuvo amor a su dinero, a sus posesiones, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz.
Entonces, si nosotros no arrancamos esa raíz de amor por el dinero, pues ¿de qué nos va a servir cumplir como este joven si todo esto lo he guardado desde mi juventud? Sí, ¿verdad? Lo guardó, pero pues no pasó, no, ahora sí que no pasó la prueba. Pero bien, entonces nosotros, mis hermanos, debemos de tener esa cualidad y cortar con ese error que tuvo Nabal, que bueno, que era rico. Pero nosotros debemos ser ricos en amor, en misericordia y sobre todo para con los demás. Esa es la verdadera riqueza. Y ya aquí lo decía, nos lo dice también en Apocalipsis 3:1, ¿verdad? Cuando el ángel les habla a la iglesia, de que, bueno, lo voy a parafrasear, cuando dice, tú dices que eres rico y eres un desventurado, pobre y ciego. Ah, caray, como que aquí habría una contradicción, ¿no? Pero no, hay personas ricas, pero pobres. Bien, bueno, pues mis hermanos, eso sí debemos de tenerlo muy en cuenta. No querramos afanarnos por una riqueza que jamás vamos a alcanzar, y no porque no podamos o porque Dios no quiera, sino porque nosotros no tenemos esa capacidad. Dios ve que si nosotros, como nunca hemos tenido tanto dinero, y si lo tenemos, pues podemos desviarnos. Y eso jamás lo va a permitir el Señor, que nosotros nos desviemos. Más va a preferir tenernos así a que nosotros nos desviemos más. Y fíjense, mis hermanos, en Lucas 18:22 nos menciona que oyendo esto Jesús dice, aún te falta algo, o sea, aún te falta. Lucas 18:22. Entonces, mis hermanos, ya aquí lo tenía, pero bueno, aquí está. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Fíjense, en esta forma de Lucas, dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces, yo me puedo percatar, mis hermanos, y puedo ver que Dios estaba probando su corazón. Lo estaba así como diciendo, a ver cómo reacciona ante la oportunidad de quitarle sus bienes, a ver cómo reacciona. Sin embargo, pues no reaccionó como él hubiera querido, ¿verdad? En Lucas 12:34 nos dice que pero ellos nada comprendieron y estas palabras le eran cubiertas, es cuando dice, donde está tu corazón, ahí, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nuestro tesoro o nuestro corazón está en un tesoro material, lo único que vamos a lograr es envanecernos, ¿sí? Porque es lo que primero estamos tratando de adquirir, que es el corazón, mis hermanos. Un tesoro en el cielo. Entonces la clave, mis hermanos, que yo puedo discernir por medio de Dios, es que tenemos que tener tesoros en el cielo, un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Otro es la fe. Vivir por fe es uno de los más grandes tesoros que tenemos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:7. Lo vamos a ver, mis hermanos, 2 de Corintios 4:7. Dice así, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el título esto dice, viviendo por la fe. Bien, este tesoro es el que nosotros debemos adquirir, mis hermanos. Y dice, en vaso de barro. ¿Quién es el vaso? Pues nosotros. De barro, pues el material del cual nosotros estamos hechos.
¿Verdad, mis hermanos? Estos son los tesoros que nosotros debemos día a día adquirir, siempre vivir por fe, vivir y sé que esto Dios lo va a hacer, sé que Dios me va a componer, que Dios me va a sanar. Y seríamos totalmente ricos, mis hermanos. ¿Se imaginan? Nada más pongamos a pensar que Dios nos sane de una enfermedad. Bueno, que lamentablemente salga a muchos muy cara. ¿Se imaginan? Solamente por un poquito de fe al tamaño de un granito de mostaza. ¿Por qué lo menciono? Porque yo sé que Dios lo puede hacer y nos los ha demostrado. Sé que en su momento se hará ese testimonio de cómo, se los digo así nada más de rápido, cómo a mi esposa, bueno, Dios le sacó la piedra del riñón, literalmente. Sí, algún día ya oirán el testimonio completo. Que sí, Dios le sacó una piedrota como de este vuelo. Pero bueno, sin embargo, pues Dios obra así. ¿Se imaginan cuánto hubiera salido eso? Pues, mucho dinero. Entonces, mis hermanos, vamos a leer Colosenses 2:3, mis hermanos. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 nos dice, sí, es 2:3, aquí está. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ya? Ese es otro tesoro, mis hermanos, que debemos de tener, cosa que Nabal no tuvo. ¿Verdad? Es el conocimiento, la sabiduría y del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza es conocimiento, obviamente. ¿Verdad? Son tesoros que nosotros debemos adquirir y llevar a nuestro corazón. Pero Nabal era un hombre perverso, mis hermanos. Era un hombre, pues, no sé cómo podríamos expresarlo, ¿verdad? De una forma más perverso. Vamos a ver 1 de Samuel 25:17. 1 de Samuel 25:17. Qué cara. 1 de Samuel 25. Ahí se volteó otra vez mi palito. Aquí está. Dice así la bendita palabra. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelta contra nuestro amo y contra toda su casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces, hermanos, fíjense, una persona perversa, pues nadie se quiere acercar. Eso como que, bueno, nomás jugando, ¿verdad? Como que pues nadie se quiere acercar al hermano Martín porque se ve con su cara mala. No, una persona que nadie se le quiere acercar porque es una persona mala, perversa. Entonces, mis hermanos, nosotros podríamos llegar a ser este tipo de Nabal, una persona perversa. Es otro error. Es otro error que nosotros debemos eliminar, mis hermanos, de nuestra vida matrimonial en la familia. Pero ¿qué es una persona perversa? Una persona perversa es que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente. Y lo peor, que disfruta de ello, que disfruta de hacerlo, pues. A lo mejor, hermano, tú o yo, los que nos están escuchando, llegamos a actuar feamente en nuestra casa, con nuestra esposa, nuestros hijos, y hasta nos gusta, ¿verdad? Pégale para que se le quite. ¿Pero por qué le voy a pegar? Tú pégale, al fin que hace re bonito cuando le estás pegando, ¿verdad? O sea, como que lo disfrutamos, como que disfrutemos haciendo maldad, haciendo mal. Esa es una persona perversa que hace maldad. Y hablar de maldad es hablar de muchas cosas, pero una de ellas es no hacer, pues digamos, una instrucción correcta a nuestros hijos. Yo lo veo, sí lo he visto, mis hermanos. Hay personas que les pegan a sus pequeños, pero no va la instrucción por delante. No les dicen por qué les tienen que pegar. O por qué los reprendieron, por qué. No supieron, simplemente llegan y les dan.
y no supieron por qué. Yo me tocó preguntarle a un pequeño, le digo, ¿por qué te pegaron? ¿Quién sabe? ¿Qué hiciste? Pues no sé, no se acordó. A lo mejor, dice, ya después pues, se le cayó un poquito de azúcar. ¿Y usted cree que nomás por eso? Y sin embargo, el padre a veces dice, dale más para que se le quite. Y disfrutamos, como que lo disfrutamos. Y es una maldad. Sin embargo, a eso sí no somos aptos para enseñarlo. A ver, vamos a enseñar, vamos a instruir, vamos a corregir. Eso sí no, pero sí a veces nos gusta verlo sufrir y bueno, haciendo cosas malas. Bien, mis hermanos. Entonces, también otro de los sinónimos de perverso es corrupto. Es también ser malvado, corrupto y depravado. Ahí sí está más complicado, mis hermanos, ¿verdad? Pero miren, una característica de malvado o perverso es que siempre trata de dañar a alguien. Esa es una de las características, mis hermanos, más, digamos, más evidente, que siempre trata de dañar a alguien y humillar a otras personas. Entonces, ¿cuántas veces, mis hermanos, hemos humillado a nuestros hijos, nuestras esposas? Las hemos humillado tal vez. Y fíjense, y eso yo lo he escuchado en estudios y en predicaciones, que decimos que por mí comes, por mí vistes, por mí calzas. Ay, qué error. Y las humillamos. Y que ya mero decimos, si por mí vives, ¿verdad? Porque estamos ignorantes, mis hermanos, sabiendo que la vida proviene de Dios y todo, Él es la fuente de ingreso, es la fuente de provisión, Él es el que nos da todo, el que sustenta a las familias, no nosotros, no yo. ¿Qué si le place a Dios a mí postrarme con una enfermedad? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago totalmente inerte, sin moverme? ¿Qué hago? Nada. Pues no que por mí comía, no que por mí bebía. No, mis hermanos, debemos de cambiar esos errores que en algunas ocasiones o tal vez llegamos a tener. Eso de la perversidad, pues eso sería mucho de hablar, ¿verdad? Pero lo que yo quería hablar bueno, esto que yo les mencioné. Por ello, mis hermanos, pues ya para concluir, mis hermanos, vemos a este Nabal que no le fue tan bien, ¿verdad? No le fue tan bien al final, porque después de que él hizo lo que negó en la comida a David, bueno, total ya, dice la escritura que se fue y se embriagó, estuvo contento, dicen aquí la palabra de Dios. Al otro día dice que su esposa no le refirió nada, no le contó nada de que había llegado, que ya venían a matarlo y no lo supo. Sin embargo, este Nabal, al otro día cuando ya estaba, dice que ya sobrio, su esposa le contó todo lo que a él había llegado David y a qué venía y etcétera, y le contó todo. Y Nabal menciona aquí la palabra de Dios, que decayó su semblante y dice que se quedó así como una roca, o sea, como muerto. Ya nos podemos entender, podemos discernir esto, mis hermanos. Cuando esta persona supo lo que le acontecía y por la razón que sea no le llegó, por una actitud buena que tuvo su esposa, porque casi siempre nuestras esposas salen al frente de nosotros. Bueno, yo me tocó ver que una persona le iban a pegar, un hombre le iban a pegar, llega su esposa y se pone enfrente, dice, aquí no lo tocas, antes de ella me tocas a mí. Nos tocó verlo. Bueno, hay personas que no se atreven a pegarles a las mujeres, pero hay quien sí. Pero esta persona era bien súper brava. Pero bueno, ese no es el cuento. El asunto es que casi siempre, sale nuestra esposa a nuestra defensiva. Y uno de los errores que tenemos que evitar, mis hermanos, es que nosotros las metamos en problemas. En problemas sí llegan a haber problemas de que nosotros nos llegamos a endeudar en X,
Ya nos vienen a cobrar y sal tú y dile que, pues que no estoy, o que venga en un mes o en 15 días, no sé, o que hay, o sea, miren, la estamos aventando a un, pues a un problema, ¿sí? Cosa que nosotros como varones no debemos hacer. Si es verdad que ellas son muy listas, muy inteligentes y saben conducir el problema, pero aquí, según conforme a Nabal le ocurrió, fue por una insensatez tremenda. Pero bueno, eso ya lo vimos. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, para dar por finalizado este estudio, quiero mencionarles esto, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, tenemos que reflexionar. Tenemos que hacer conciencia de nuestros actos, de nuestras actitudes que nosotros tenemos para con nuestra esposa, nuestra familia, en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque de nosotros depende en muchas ocasiones que sea un matrimonio próspero, no digo económico, un matrimonio próspero, alegre, contento, que haya armonía, felicidad en los hijos, en todo. Que no cuando llegues a la casa, a tu casa, hermano, se escondan porque ya llegó el logro, ya llegó el que grita, ya llegó el que todo quiere que le hagan. No, mis hermanos. Yo pienso que es tiempo de reflexionar ya. Si Dios nos está hablando, es para que nos quite lo insensatos, que nos quite lo necios ya, definitivamente. Para ello necesitamos siempre rogarle a Dios y hacer un análisis de nuestra conducta y decir, Señor, esto no me gusta. Ya analicé y yo esta actitud que estoy teniendo no me gusta. Quiero por favor que me ayudes a quitarla, cambiarla, porque puede ser ese el motivo que detone para problemas familiares. Todos tenemos problemas, mis hermanos, pero Dios es el único que nos puede dar el consejo para poder solucionarlos, conforme a su orientación, conforme a su consejo. Por ello, mis hermanos, cambiar esto que hace daño, como Nabal lo hizo, ¿saben cómo se puede lograr, mis hermanos? Solo con amor. Solo el amor nos puede ayudar a salir de estos problemas, de la situación donde nos metamos, solo por amor, pero por amor a Dios. Primeramente por amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios, Él nos va a ayudar a corregir todas esas cosas deficientes que nosotros hemos adquirido, tal vez por ignorancia o tal vez por necios. Solo el amor que Dios hace y más bien puso en nosotros y nosotros para con Él. Si lo amamos porque Él nos amó primero, mis hermanos, y si Él nos amó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, es para ir contando las maravillas que Él hace día a día con nosotros. Estamos de pie, estamos vivos, estamos fuertes, gracias a Él, no porque nosotros tengamos grandes cualidades. Por ello, mis hermanos, quiero ya por último mencionarles que estos errores que Nabal tuvo son un ejemplo para que nosotros no los apliquemos, no para que los adquiramos, sí nos llenemos de conocimiento, pero que no los apliquemos, mis hermanos, en casa. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Debemos adquirir Él su sabiduría, su enseñanza y todo lo que Él tiene para con nosotros. ¿Saben, mis hermanos? Pues gracias por escucharme, por atenderme y vamos a seguir adelante. Quiero rogarles en esta tarde, hermanos, que oremos nuevamente para dar gracias por la palabra y que quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón, porque muchas veces nos hacemos oidores y se nos olvida, oidores olvidadizos, y eso no va a funcionar, mis hermanos. Debemos ser hacedores de la palabra, porque si no, mis hermanos, pues no vamos a pasar de ahí. Amén. Bien. Bendito Padre Celestial, una vez más delante de usted estoy para darle gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza que usted nos ha dado. Sé que primeramente la instrucción ha sido para mí. Sé, Señor, que usted conoce a su pueblo, conoce a sus hijos y sabe de qué deficiencias tenemos o pasamos y que usted quiere corregir.
Por ello, Señor, yo le ruego que esta palabra, esta enseñanza quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, mía y de mis hermanos, para que día a día seamos mejores personas, mejores hijos, mejores, Señor, servidores suyos. Porque si nosotros no sabemos amar a nuestras mujeres en la casa, pues menos vamos a amarlo a usted, que es el primordial. Y si lo amamos a usted, por consecuencia vamos a saber amar a nuestras familias y a todo aquel que nos rodea, bendito Dios. Por eso yo me pongo en sus manos, Señor, pongo en sus manos la vida de mis hermanos que nos están escuchando, para que esta palabra llegue hasta lo más profundo del corazón, Señor. Gracias, Padre, no nos haga insensatos, sino sabios y prudentes delante de usted. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias, mis hermanos, estaremos viéndonos prontamente. Reciban un saludo de la directiva de varones y que, bueno, sigamos adelante, y cualquier otra cosa que hubiese se las haremos saber. Gracias, mis hermanos, Dios me los bendiga y adelante. Amén y amén.